A continuar con lo que estamos viendo, los cocobacilos gram negativos. Y dentro de estos solo hay dos, no se olviden, cocobacilos gram negativos, solo son dos. Haemophilus influenzae y Bordetella pertussis. ¿Ya? Nos vamos a buscar. No sé. Entonces, lo que son los bacilos o cocobacilos, porque así está en el examen, cocobacilos gram negativos son dos: el Haemophilus influenzae y la Bordetella pertussis. ¿Cuál es la diferencia para los casos clínicos? Que el Haemophilus influenzae causa neumonía, ¿no es cierto? Y si causa neumonía, la posibilidad de endocarditis y meningitis. Si el caso clínico dice meningitis con bacilo gram negativo, ¿qué van a poner? Haemophilus influenzae. Y si el caso clínico no indica ni neumonía, ni meningitis, ni endocarditis, es el otro. Y el otro sería Bordetella pertussis. ¿Ya? Porque la Bordetella pertussis no afecta a la parte sistémica, solo afecta a la parte externa. ¿Ya? Más adelante vamos a ver. ¿Sí entendido? Muy bien. Ya ustedes saben que no es modulado, que no es inmóvil y que tiene dos factores de crecimiento. ¿Cuáles son? Factor 10. El factor 10 y el factor 5. Dicho de otra manera, factor emina y factor NAD. ¿Ya? Y el examen está como NAD, porque es muy grande nicotina de un nucleótido, ¿no? ¿Ya? Alguna vez lo coloco, pero claro, siempre coloco NAD. Si NAD o FAD es positivo, Haemophilus influenzae confirmado. Si el caso clínico no dice NAD ni FAD, pero dice neumonía o meningitis, también confirmado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la clave? Cocobacilo gram negativo. Así que mucho por eso. Entonces, el Haemophilus influenzae en sí no produce una inflamación, pero causa de alguna manera una lesión ya a nivel primero faríngeo y después asciende fácilmente a las meninges. Obviamente pasa por el pulmón y al pasar por el pulmón va a causar lo que es meningitis. No tiene como factor de virulencia el fosfato de pinilulosa o pirulibitol. Y dentro de sus patologías, como ya habíamos mencionado, y si no hemos mencionado, lo digo ahora, son principalmente problemas a nivel respiratorio como neumonía. ¿Sí? Alguna vez una otitis, alguna vez una sinusitis o una parotiditis. No sé si hemos hablado de la parotiditis. Ya las parotiditis hay que saberlas diferenciar. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista clínico, además, su principal patología que causa el Haemophilus influenzae es la meningitis. Esta enfermedad está como controlada gracias a una vacuna que tenemos dentro del Ministerio de Salud en el PAI Bolivia. Ustedes ya saben el PAI Bolivia. No se olviden que el PAI Bolivia entra al examen del segundo parcial en una o dos preguntitas sencillas y que solo es para escribir. Y es facilito, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en el PAI Bolivia tenemos una vacuna que se llama pentavalente, que es diferente a lo que tienen los brasileños, lo que es la trivalente, ¿no? Y esa es la misma, tiene la misma composición, pero no sé si tiene Haemophilus influenzae. Desconozco de aquel. Pero la pentavalente que nosotros tenemos tiene uno, ¿alguien sabe? Uno tiene difteria, dos, tétanos, 3, coqueluche o tosferina, 4, hepatitis B y 5, Haemophilus influenzae tipo B. Entonces, por eso que está protegido. De hecho, no debería haber pacientes con Haemophilus influenzae, pero no siempre esperamos que las vacunas sean 100% efectivas en el 100% de los pacientes, ¿no es cierto? De repente en alguno no reacciona, no genera la cantidad de anticuerpos y ese paciente es susceptible a tener la enfermedad. Ahora, la vacuna entre comillas duraría toda la vida. Digo entre comillas porque los pacientes ancianos de repente ya no tienen la vacuna.
nosotros hemos hecho un pequeño estudio de hepatitis beta. La hepatitis B nos dura entre 20 años. De niño nos colocaron, ¿no es cierto? Por eso que ahora nos obligan a hacer el internado de hepatitis B. ¿Por qué? Porque de repente ya no tenemos hepatitis B nosotros. Para saber si tenemos hepatitis B en este momento y una buena carga, tendríamos que hacer el examen, ¿no es cierto? Para determinar anticuerpos de hepatitis B. Pero a veces es complejo. Puede que el resultado no siempre sea. Entonces mejor hacerse vacunar. ¿Ya? Entonces por eso que se vacuna. Lo mismo que la fiebre amarilla, lo mismo que otras pandemias y lo mismo que tétanos. El tétanos se genera una buena cantidad de anticuerpos, pero por alguna situación, una cortadura, una mordedura, un traumatismo al pisar un clavo, etc., ya la vacuna como que actúa y la cantidad de anticuerpos se va disminuyendo. Por eso es que cuando te haces una herida, que te colocan tétanos, ¿sí? Que te vacunes 10 veces tétanos no hay problema, ¿ya? Porque el tétanos es una vacuna con menor posibilidad de crear reacciones adversas, ¿ya? Es la menor. Más o menos 1 de 100 millones. Sería mucha mala suerte que seas 1 de 100 millones, ¿no es cierto? Sí, y que te dé una neuralgia, hace las cosas. ¿Ya? Muy, muy mala suerte. Después el tétano. Por eso es que vamos a vacunar el tétano. ¿Sí? Entonces ahí están las características, ¿no?, de la meningitis y algunas otras epiglottitis o algún problema de obstrucción. Esta foto que vamos a tratar de que entre al examen, ¿sí? Ya vamos a tratar de que entre, obviamente más bonita, colorcito, pero en el examen igual es blanco y negro. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Y vamos a colocar una flechita. ¿Qué microorganismos causan, ¿no es cierto?, las siguientes patologías? Entonces, número 1, número 2, número 3, número 4 y posiblemente acá un intestino más, número 5. ¿Ya? Ahí están. 5 figuritas para ver. O sea, van a decir cerebro, ¿no? ¿Quién causa meningitis? ¿No es cierto? Porque meningitis, si dice cerebro, ¿no es cierto? Cuidado que le pongan cefalea, ¿no es cierto? No. La pregunta por eso es clara. ¿Qué microorganismos causan las siguientes patologías de acuerdo al gráfico? Entonces hay una flechita, ¿no? ¿Sí? Una flechita. ¿No? Y arriba dice, ¿quiénes causarían esto? ¿No es cierto? No, estamos hablando de aquí de meningitis, ¿no? No estamos hablando de cefalea, ni estamos hablando de fiebre, microorganismos que causan. Uno de ellos sería Neisseria meningitidis. 2, Haemophilus influenzae. 3, Streptococcus pneumoniae. 4, Staphylococcus aureus. 5, Staphylococcus epidermidis. 6, Streptococcus agalactiae. ¿Tendríamos que poner todos, doctor? No, pues. Uno nada más. Porque la palabra va a ser clave para la fila A, ¿sí? Y que sea cocogram positivo, ¿no? Y para la fila B y que sea bacilogram negativo. Y para la fila C que sea cocogram negativo. ¿No es cierto? Y si no dice nada, cualquiera, ¿no es cierto? Cualquiera. Por ahí se toca la fila D. ¿Sí? Entonces ahí está. ¿Se entiende, no? Lo mismo acá, lo mismo acá. ¿Sí? ¿Quiénes causarían esto? ¿Qué es esto? Neumonía. ¿Quiénes causarían neumonía? 1, Haemophilus influenzae. 2, Streptococcus pneumoniae. 3, y así sucesivamente. Ustedes son expertos en esto. Bien. Entonces, las meningitis, la epiglotitis y las neumonías, ya ustedes saben, si un paciente estuviera sospechoso de neumonía, ¿qué le vamos a hacer? Un hemograma, cultivo de secreción broncoalveolar o esputo, ¿qué más? Rayos X, ¿no es cierto? Y si lo voy a internar, más un hemocultivo. Si lo voy a internar, si no lo voy a internar, todo depende de la foto, ¿no es cierto? Si el paciente realmente tiene una neumonía clásica, no se lo voy a mandar a su casa. Lo voy a internar y le hago un hemocultivo inmediatamente. E inicio el tratamiento, ya ustedes saben, con una cefalosporina de tercera generación más un
aminoglucosa. Listo. ¿Ya? Lo interno al paciente. Si el paciente tiene una epiglotitis, tengo que discriminar. ¿Qué significa eso? Tengo que diferenciar si es bacteria, si es virus o si es un problema alveolar o dental, ¿no es cierto? Por ahí una pus en el diente, ¿no es cierto? Pero si es bacteria, ya lo voy a identificar, porque va a haber pus. Y si es virus, no va a haber pus, ¿sí? Entonces, esas son las características. ¿Sí? ¿Qué bacterias pueden causar epiglotitis? Varias igual. Una de ellas, el Haemophilus influenzae, también puede causar el Streptococcus pyogenes alguna que otra vez, muy raro, pero alguna que otra vez. Y en algún caso también una Moraxella catalaris, muy raro. ¿Ya? El que más causa una epiglotitis es el Haemophilus influenzae. Y de virus, el virus de la parótida, ¿no es cierto? La parotiditis, así se llama, virus de la parótida. Ya hay un virus que van a tener ustedes en 4 semestres, que es el que causa epiglotitis o parotiditis, ¿ya? Que es importante. ¿Ya? Por lo demás, una alveolitis o algún problema dental también puede tener. Y meningitis, ¿no es cierto? Meningitis, ya saben, el paciente con todas las características, cefalea, dolor, somnolencia y todo lo demás. En ese caso sí lo debo internar, obligatoriamente. ¿Y qué le voy a hacer? Le voy a tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo y en el líquido cefalorraquídeo le voy a hacer 3 pruebas. ¿Cuáles son? Cultivo, citoquímico y su famosa ARA, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí está, la ARA Madrid. ¿Sí? Entonces ahí está. ¿Sí? El Haemophilus ducreyi causa una enfermedad de transmisión sexual, 0 casos en este momento. El Aegyptus y otros más no tenemos incidencia, por tanto no lo vamos a determinar. Y bueno, acá tenemos algunas características de algunas fotos, ¿no? Una epiglotitis, una faringitis, de repente un eritema, un pioderma, cualquiera, y una neumonía posible. Entonces, todas estas patologías son susceptibles a lo que es Haemophilus influenzae. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que ya siempre sabemos. Dependiendo de la característica clínica, si es una neumonía, cultivo de secreción. Pero si es una meningitis, tengo que tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo más un hemocultivo, porque si es meningitis lo tengo que internar. Y si lo tengo que internar, siempre hemocultivo, no se olviden, siempre. Excepto si fuera una gastroenteritis, ¿no es cierto? Una diarrea profusa y el paciente ha perdido de repente unos 10 litros, está deshidratado, lo tengo que hidratar, ¿no es cierto? Por vía endovenosa. No se lo voy a mandar a su casa, ¿no es cierto? Porque en su casa puede convulsionar y le puede dar un paro cardiorrespiratorio. Obviamente no va a morir por la gastritis, ¿no? Porque como está tan débil le puede dar un problema de convulsión y ahí puede hacer que normalmente cuando convulsionan la parte lingual bloquea la parte faríngea y es ahí cuando fallecen los pacientes, no eso por otra cosa, no es que la gastritis lo ha matado, no, el paciente comienza a convulsionar y entonces la lengua cubre la parte de la faringe y si no hay nadie que lo ayude se muere el paciente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces es complicado porque comienza con ahogo y después un síncope cardíaco o algún problema. Entonces ahí está el tema. Por eso que si fuera una gastritis así profusa, lo interno a mi paciente, pero no necesito hacer hemocultivo. ¿Ya? Si fuera neumonía, meningitis, una pericarditis o cualquier problema, inclusive una infección urinaria, a veces debo hacer hemocultivo. Obviamente en infección urinaria hay que ver si lo hago o no lo hago. ¿Ya? Ahí depende del clínico. Pero si es una sistémica, siempre se debe hacer hemocultivo, no se olvide. Entonces, en el líquido cefalorraquídeo vamos a hacer todo lo que corresponde, ya las pruebas que hemos mencionado, que ustedes ya conocen, y el laboratorio, ¿sí?, va a comenzar a determinar los factores de crecimiento.
primero le va a hacer una tinción de Gram, pero vuelvo a reiterar, la tinción de Gram no me va a dar una gran pauta al laboratorio. El laboratorio a veces duda y dice, ahora no sé, parece coco, parece que ¿no? Está en dudas el laboratorio. Y a veces te llaman, doctor, tengo muchas dudas de este paciente. Y entonces tú le dices, pero haz los factores de crecimiento si tienen mucha duda. Cierto, entonces le hace factores de crecimiento. Y si factor 10 y factor 5 es positivo, listo, Haemophilus influenzae. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está el Haemophilus influenzae. Tiene, si bien el agar sangre ya tiene factor 10, pero igual hay que hacerle la prueba. Se utiliza un medio de cultivo especial que es el agar chocolate con 1% de isovitalec, que es una vitamina que se le aumenta al agar y crece mejor. Pero no es el único, lo más importante, bueno, ahí está. El agar chocolate crece y miren acá, ¿sí? Si nosotros vemos, hasta yo me puedo confundir, ya les he dicho. Para mí este es bacilo, para mí este es coco, porque parecían dos cocos, así, ¿no? Dos cocos. Entonces ahí se puede confundir. Por eso es que estas bacterias no son muy fáciles de poder identificar mediante exámenes directos. Siempre hay que hacer los exámenes de identificación. La catarasa obviamente es una posibilidad, ¿no? que se puede hacer en este caso, pero no es específico para esta bacteria. La oxidasa también se puede hacer en este caso, pero tampoco es una prueba específica. No se olvide, oxidasa positiva en Neisseria, ¿sí? En Neisseria, en este caso sería una oxidasa negativa, pero no nos dice nada, porque los cocos gram positivos también son oxidasa negativa. Y los bacilos gram negativos, que vamos a ver más adelante, también son oxidasa negativa. Entonces no nos dan un parámetro de estas pruebas. Por eso yo no las tomé en cuenta, sin embargo el laboratorio lo puede decir. Lo que sí es importante son estos factores, el factor 10 y el factor 5, que son específicos para determinar a Haemophilus influenzae. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Se colocan unos disquitos que vienen en el mercado y son específicos, ¿no? Factor 10 y factor 5. Si alrededor aparece un halo, significa que es positivo. Si alrededor no hay un halo, significa que es negativo. Obviamente esto lo hace el laboratorio. ¿Qué nos interesa a nosotros? Saber si factor 10 y factor 5 es positivo. Con eso estoy confirmando que mi paciente es un Haemophilus influenzae. ¿De acuerdo? Eso es lo que siempre me debe explicar. Es lo mismo que la octoquina, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un paciente y el laboratorio me da, lo primero que me fijo es octoquina. Si no me reporta octoquina al laboratorio, le digo, me estás diciendo Streptococcus pneumoniae, pero no me ha reportado octoquina. Sí, es que doctor, es obviamos, algunos laboratorios obvian, ¿no? Sí, pero para mí anótame, por favor. Necesito que esté escrito, ¿no es cierto? ¿No? ¿Por qué? Porque en casos de auditorías, ¿no es cierto? De repente el laboratorio te dice Streptococcus pneumoniae y tú le has dado una cefalosporina de tercera generación, ¿sí? Has comenzado a tratar y se muere el niño. Y resulta que era una Neisseria meningitis y le tenías que dar de repente un tratamiento más específico, ¿no? Y se muere el niño. Te hacen una auditoría y tú dices, ahí está. Y tú dices, pero me ha dicho Streptococcus pneumoniae y me ha dicho que oxacilina sensible, cefoxitina sensible. Aquí está el laboratorio, ¿no es cierto? Pero el laboratorio decía, no hacía errores de taipero, era Neisseria meningitis, ¿no es cierto? Entonces si te dice octoquina sensible más allá abajo, ya el laboratorio murió. Ya, porque con octoquina sensible, el único es Streptococcus pneumoniae. Ya todos ya saben. Ya no puede fallar eso. ¿Sí? Entonces, por eso que yo, por ejemplo, si colóquenme lo que es. Lo mismo en Haemophilus influenzae. Colóquenme factores de crecimiento. Si no me colocan factor de crecimiento, por ahí el laboratorio después viene y me dice, no, era Neisseria meningitis, la computadora se arruinaba, ¿no? ¿Ya? Pues yo tengo que hacer el parámetro. ¿Se entiende? ¿No? Por eso yo les molesto un poco para que ustedes sepan reconocer estas cosas. Doctor, ¿y Dime. qué pasa si uno es positivo y el otro es negativo?
Ah, ya, esa ahí está. Sí. ¿Sí? Si los dos son positivos, es hemófilo sin ensayo. Si solo es el 5 positivo, es hemófilo para influenza. ¿Ya? Entonces, para eso tiene esta tablita. Ya no me pidas que ponga el examen. ¿Sí? ¿Qué? Ah, ya, no lo voy a poner. ¿Sí? Porque si quieren lo pongo esta tablita. Yo coloco esto y ustedes todo esto. ¿Ya? No, entonces ahí está. ¿Sí? Lo queremos, doctor. Algunas características que tiene. Ya el hemófilos influenzae son positivos a los 2 y el hemófilos parainfluenzae es negativo al 10 y positivo al 5. Ahora, hay algunos laboratorios que no sé por qué hacen esto, a mí me hace enojar. ¿Sí? Es que cada uno de estos tiene un valor, ¿no? A veces cuesta entre unos 3, 4, 5 dólares, ¿no? Y entonces el paciente le cuesta al paciente. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Comprar a 5 dólares cada uno o comprar solo unito a 5 dólares? 5 dólares. ¿Correcto? Sería mejor, pero es lo correcto, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque este no te discrimina si es influenzario o para influenzario. Te da en los dos positivos. Ahora, ¿a quién le dices que es positivo? Al 10 pasivo. Los temas. Entonces, ahí está. Entonces, por eso es que así. Hay algunos laboratorios que hacen cosas extrañas y yo les digo, pero a ver, mostrame tu factor y resulta que este es. Y le digo, pero ¿por qué no has puesto los dos? Ya lo voy a colocar, pues colocan 3, al final ya está más. ¿No es cierto? Claro, ¿para qué hacen eso? Bien, entonces ahí están las características y el tratamiento es sencillo. Es por eso que yo tengo que saber de quién se trata. No es lo mismo una Neisseria meningitidis que un estreptococo neumonía, de repente sensible a todo, o un hemófilos influenzae. Porque el tratamiento, en este caso, basta y sobra, no sé dónde está, la acitromicina. ¿Sí? Por tanto, la acitromicina es más que suficiente. Si yo quiero darle una penicilina, muy sencilla. Penicilina con inhibidor tuviera mejor, pero preferible darle unas cefalosporinas de primera. Basta con una cefalosporina de primera. Si quiero mejorar, puedo llegar, no sé, por ahí alguna parte está, aquí está la acitromicina, de repente puedo llegar a unas cefalosporinas de tercera generación, dependiendo del caso del paciente, ¿no? Si el paciente tiene una meningitis por esto, obviamente le voy a dar cefalosporinas de tercera e inclusive me voy a arriesgar con una vancomicina, ¿cierto? Me voy a arriesgar. Pero si de repente no está tan una neumonía sencilla, basta una citromicina. ¿Ya? Entonces ahí, esa es la que o fluoroquinolonas como la ciprofloxacina o otra quinolona. Rápido, una quinolona. Sí, pero Ya he dicho yo sí, pero no. Voy a contar hasta 3, si no es menos 3 a todo. A una, a 2, ácido salicílico. Ácido salicílico, le quiero botar. Es una quinolona, ¿no? ¿No lo entiendo? Ácido salicílico es lo peor. Pero es una quinolona, ¿no? Solo para infecciones urinarias, dice ahí. ¿No ves? Ya estamos hablando de pacientes con neumonía. ¿Cuál sería una? Ya puedes, dígame. Ahí está, muy bien. Ya, confirma tus 5 puntos. ¿Ya? Confirmadísimo. ¿Ah? ¿Ya? Entonces una levofloxacina. ¿Sí? Entonces muy importante. Es que es importante que ustedes han tomado. ¿Qué es quimioterapia? ¿Para qué? ¿No? Bueno. Si la mamá Hassoff dice, de nuevo quimioterapia en el segundo parcial, ya, qué bien le debe decir. No creo que diga. No creo que diga, porque ustedes son sus hijos queridos. ¿Ya? Entonces, ahí está. Entonces, alguna de estas características, ¿ya? Basta una ciclo o una cualquiera. Entonces, como han visto, hemófilos influenzae, muy sencillo, ¿sí?
La otra bacteria, que es un cocobacilo gram negativo, es la Bordetella pertussis. Esta Bordetella pertussis aparece rara vez. Es de vigilancia epidemiológica. ¿Ya? ¿Sí? Y como Avichana no ha respondido las quinodonas, nos los va a traer para el sábado una ficha epidemiológica de Bordetella pertussis. Ficha epidemiológica, no de internet. ¿Ya? De cualquier centro de salud del ministerio. Espero que te prestes. Yo regalo, pero no regalo al alumno de mi. ¿Ya? Entonces, ya, entonces una ficha epidemiológica nos lo va a traer y ahí vamos a ver cómo determinar y cómo ver. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la Bordetella pertussis, ahora el que quiere, y por ahí tiene un papá, un tío que trabaja en el ministerio, con seguridad lo tiene. ¿Ya? Ahí lo tiene. ¿Sí? En todos los centros de salud. ¿Sí? Ya ficha epidemiológica de tosferina, así se llama. ¿Ya? Ficha epidemiológica de tosferina o coqueluche, así se llama. ¿Ya? Bien, esta ficha epidemiológica es importante y tenemos que aprender también a llenar. Yo les voy a enseñar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada para determinar o para vigilar esta enfermedad. Vuelvo a reiterar, esta es una enfermedad de vigilancia epidemiológica. ¿Qué significa? En este momento hay 0 casos, 0, ¿sí? Pero hay sospechosos, ¿sí? Y todo paciente sospechoso tiene que ser descartado, ¿ya? Ustedes saben, ¿no es cierto?, que la enfermedad se tiene que descartar, nunca se puede acelerar, ¿no es cierto? Yo no puedo decir, este paciente tiene tal cosa, ¿no es cierto? Puedo ver unas ahí, ¿no?, de repente unas ampollas, no, una varicela por ahí, bien, y vela del mono, ¿no? Hasta que yo tenga que identificar. ¿Quién identifica eso? Es el laboratorio. El laboratorio es el que determina, ¿sí? Entonces, la Bordetella es un cocobacilo. Esta Bordetella tiene una característica de que crece en un medio especial. Más adelante está, se llama Rigonlow, el medio de cultivo, es pregunta de examen, van a notar. Esta Bordetella pertussis es igual inmóvil, oxida algún aminoácido. Su característica de esta Bordetella pertussis es que causa una enfermedad que se llama coqueluche o tosferina. Coqueluche o tosferina. ¿Por qué se llama tosferina? Porque el paciente está con tos. Es tos, hasta que aparece el ahogo. ¿Sí? El ahogo. Y es por eso que el paciente puede fallecer, porque está tosiendo y comienza con el ahogo. ¿Sí? Esa es la característica. Hay otra que es la parapertussis, que es de menor, obviamente este es cero de incidencia, ¿sí? Pero es más leve, ¿no? En el caso de esta, sí. ¿Por qué está erradicado? Ya saben, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué vacuna? Por la vacuna pentavalente. Dentro de la vacuna pentavalente está la tosferina o coqueluche, que se vacuna en 3 dosis, ahora en 5 dosis en Bolivia, ¿no? A los niños, a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Ya, así tienen que aprenderse para el examen. ¿Y cuánto de dosis y color? ¿Sí? ¿Y qué vía es? ¿No? Intramuscular, 0.5 cc o ml. Eso van a aprender, está ahí en el cuadrito. ¿Quiénes son los susceptibles a tener esta enfermedad? Los niños menores de 1 año que no han sido vacunados, ¿no es cierto? O que de repente tuvieron reacción de tipo, ¿cómo se llama esto? No se me viene a la mente, pero alguna reacción a la vacuna, ¿ya? Una reacción a la vacuna. Hay algunos, ESAVIS, ahora sí, ESAVIS, así se llama. Sí, ESAVIS es una reacción de tipo no deseada a la vacuna, ¿sí? Entonces, a veces el niño tiene esa relación, entonces significa que no ha hecho una buena reacción, ¿ya? Entonces, como no ha hecho una buena reacción, posiblemente no haya generado sus anticuerpos y es susceptible a tener la
patológica. ¿Sí? Entonces, todo paciente que tenga tos por más, en esto después vamos a hablar, por más de 5 o 7 días, es un paciente sospechoso. Y si es un paciente además cianótico, ¿saben? ¿No? Color azulito, ¿sí? Entonces ese paciente es sospechoso de tos periódica. Y si la vacuna, de repente la mamá dice, no me acuerdo, no sé, sí, le he hecho vacunar, pero ha tenido fiebre, ha tenido esto, o sea, una reacción, no deseada la vacuna, en ese caso es paciente sospechoso. Entonces le hacemos la ficha epidemiológica y le enviamos a hacer el diagnóstico etiológico, vale decir, descartar la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se disemina la enfermedad? Por esa tos, ¿ya? Un niño que está tosiendo puede diseminar la enfermedad, por eso que es importante. Ahora, alguien me dirá, pero si no hay ni un caso, ¿para qué investigar? Y si hay un caso, puede haber cientos de casos. ¿Por qué? Porque la enfermedad se disemina fácilmente. El niño está tosiendo y está diseminando la enfermedad. ¿Y por qué también se tiene que vigilar? Porque yo tengo que hacer un cierre, ¿no? Si hay un paciente en alguna zona, tengo que volver a vacunar a todos esos niños, ir a revisar caja por caja si están vacunados o no están vacunados. Así es en cuanto a las enfermedades, en este caso del pálvoro. Esto está en el examen. Sí, tiene 3 fases el cuadro clínico de la Bordetella pertussis. 1, la fase catarral, otro, la fase paroxística, y 3, la fase de convalescencia. Como su nombre indica, la fase catarral, ¿qué tendrá? Catarro, muy bien, ahí está, ¿no es cierto? Tiene catarro, tiene fiebre, el paciente convulsa. Y la fase paroxística es esa fase donde el paciente tiene tos. Yo le doy al antitusivo y no le hace nada el antitusivo. ¿Sí? Y entonces, sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que no va a atacar a los pulmones. O sea, los pulmones van a estar bien, todo eso. Y el niño es entre 6 meses, 2 meses, 5 meses, 1 año, 1 año y medio, 2 años. Hay una enfermedad que causa tos, y se llama una enfermedad incidente. Segundo lugar, tuberculosis, ¿cierto? Pero la tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa. Ya vamos a hablar de tuberculosis la siguiente semana. ¿Sí? Y la tuberculosis es realmente única. Pero un niño de 1 año, ¿podrá tener tuberculosis? Sí. Ahí está. Esa es la palabra clave. Si no estuviera vacunado. Por tanto, la vacuna de la tuberculosis, ¿qué se llama la vacuna de la tuberculosis? BCG. ¿Y con qué significa BCG? Bacilo. Bacilo Calmette-Guerin. ¿Ya? Entonces ese, la BCG, ya quería puntos, pero la cosa. ¿Ya? Esa es la que dejas. Si no dejas ejercicio, posiblemente no haya habido una buena reacción. ¿Sí? Entonces, entre comillas, esa vacuna te protege 5 años, pero te protege. Por eso es que en Bolivia, hasta los 5 años, un niño está tosiendo por más de 15 días. ¿Tuberculosis? No. Descartado tuberculosis porque no puede tener. La mamá tiene tuberculosis. Es otra cosa, ¿no es cierto? Tiene un foco de infección, que la mamá tiene tuberculosis, en ese caso ese niño es posible con tuberculosis. Pero si un niño no tiene, ¿no es cierto? No va al kinder, no a esto, no ha estado en pacientes con tuberculosis, definitivamente descartado tuberculosis. ¿Qué tengo que pensar? Bordetella pertussis, ¿ya? Por eso es que es importante. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Perfecto. La fase catarral ahí está, como esto, con rinorrea, anorexia, fiebre y algunas características. Y en caso de que la madre estuviera con tuberculosis, ¿se tendría que hacer el encapsulamiento de la familia o de la zona? No, solo hay que identificar a los casos sospechosos, ¿no es cierto? Quienes han estado en contacto con la mamá en este caso, que como
mencioné, ¿sí? Entonces de repente el esposo, los hijos, etcétera, pero en especial aquellos que están con sintomatología. Si es posible aislar al niño de la mamá, se le aísla al niño, nada más, ¿sí? Se le aísla. Si no es posible aislarlo al niño, entonces hay que darle al niño un tratamiento más, ¿ya? Porque de repente la mamá está relaxada, no sé, si es posible, ¿no? Porque hay algunos niños que lastimosamente tienen que estar con la mamá. En esos casos hay que dar el tratamiento empírico, en este caso profiláctico, así se llama, al niño. Ya, todo eso vamos a hablar en tuberculosis. Además está en el examen. ¿Sí? Claro, dice el examen. Caso un niño de 2 años y 3 meses, vacunado, tratado con una mamá, etc. ¿Qué hace? Tratamiento. ¿Qué tratamiento? Ya te voy a decir. ¿Sí? Entonces, fase paroxística. La fase paroxística, ya se dicho, es tos. ¿Sí? Tos repetida, toses repetidas, a veces con producción purulenta, ¿sí? Pero normalmente es una tos que normalmente viene al ahogo. ¿Por qué? Porque va a comenzar a obstruir la parte del flujo aéreo y entonces de esa manera el paciente va a comenzar a toser hasta que en algún momento se agota y entonces puede hasta comenzar a convulsionar, etc., ¿no? En el caso de los niños. Por eso que es importante inmediatamente darle un antifusivo, pero comenzar a identificar cuál es la patología. Si bien el tratamiento es igual sencillo, lo mismo que los influenza es, pero yo tengo que diferenciar. ¿Ya? No puedo darle directo tratamiento, tengo que diferenciar. Porque si yo le doy tratamiento y después quiero hacer el análisis, no se olviden, no sirve, ¿no? Porque ya la bacteria se va a morir y la cantidad de bacilos, o en este caso, va a ser tan poco que no vamos a poder determinar. Más o menos así es, tos abundante y tos en ahogo, esta es la forma clásica que hay, ¿no es cierto? A subir y todo lo demás. Ya es la característica más importante. La fase de convalescencia ya es la fase donde el paciente o se sanó, se curó por la inmunidad, o el paciente comienza con enfermedades o complicaciones secundarias. No se olviden, el estreptococo neumonía está por ahí, esperando cualquier... Los 3 bacterias más oportunistas son 1 el estreptococo neumonía, 2 el Haemophilus influenzae y 3 el Staphylococcus aureus. Si están ahí, sí. Entonces una vez el COVID lo mismo, los 3 son los que están ahí, felices esperando la oportunidad de entrar y identificarse. ¿Ya? Entonces por eso es que sería interesante hacer estudios, pero es tan difícil, ¿no? Hasta ahora no tenemos, en Bolivia no tenemos nada. ¿Sí? Hubiera sido, en la primera hora estábamos como que con temor, ¿cierto? En la segunda ola estábamos con mucho trabajo, la tercera ola y a las variantes, y entonces ya esta quinta ola no hemos tenido muchos fallecimientos, ¿no es cierto? Pero sería, sí, muchos contagios, pero no fallecimientos, ¿no? Entonces sería interesante saber quién los mata a estos pacientes, ¿no? Para eso hay que hacer un hisopado, o un aspirado que se llama mejor, y cultivarlo eso. Y si hay bacterias o no hay bacterias, con seguridad de bacterias. No, pero es muy difícil. Ya, yo algunas veces siempre quiero saber de todos los que han fallecido, cuántos han fallecido por ¿Por el bacterias. tema económico más, doctor? ¿Por el tema económico más? ¿Es complicado hacer todo ese estudio, acompañamiento? Sí, un poco el problema económico, pero más el problema de quién lo hace. ¿Sí? El problema es, o sea, todos tenemos todavía miedo a la COVID, ¿no es cierto? Todavía tenemos miedo. ¿Sí? Yo también. ¿Ya? Pero entonces es esa posibilidad de la enfermedad y quién toma la muestra y quién cultiva. En la primera hora nadie quería tocar la muestra, nadie. ¿Sí? No sabía cómo que estaba ahí. Sí, claro, porque al cultivar por ahí se tiraba, ¿no? Al tocar. Ya en la segunda ola era diferente y en la tercera ola tenemos variantes, entonces ahí ya. Pero hubiera sido lindo saber quién mató a esos pacientes con SARS-CoV-2. ¿Fue el virus
¿Fue la bacteria? ¿Fue el hongo? ¿O fue la insuficiencia del paciente? ¿No es cierto? Que no pudo resistir el pulmón y tuvo un síncope, una situación. Son tantos parámetros que hoy no vamos a poder conocer, no hay estudios específicos. Sería maravilloso. Hoy queda como en una incógnita grande. Algún rato podríamos hacer algo de repente. Yo como soy docente de práctica teníamos que hacer ese trabajo, pero no se ha podido hacer. ¿Sí? Porque uno que su docente estaba muy, pero muy ocupada, ¿no? Y al final no pudimos hacerlo. Pero de repente voy a sacar los datos que tiene ahí del hospital donde ella trabaja. Bueno, entonces ahí están las características de la zona de la fase paroxística. Bacterias concomitantes, en este caso, que fueran el hemófilos influenza, el Streptococcus pneumoniae y el Staphylococcus aureus. Entonces, la Bordetella pertussis tiene un periodo de incubación de 7 más o menos a 10 días. Ya hemos dicho que tiene 3 fases, la catedral, paroxística y la de convalescencia, que esta convalescencia más tiene complicaciones de tipo secundario. La parte más importante, la de tipo paroxístico. ¿Qué tenemos que hacer en un paciente sospechoso con Bordetella pertussis? Primero, aperturar la pincha epidemiológica. ¿Ya? Eso es importante. Ya no pueden ustedes hacer la pesquisa, el estudio o la vigilancia del paciente si no tiene una pincha epidemiológica. Y ahí eso es importante. Ese es el gran error que cometen todos los centros de salud, porque no llenan, y es por eso que no tenemos en este momento base de datos de pacientes. La parte privada para que se quede, o libremente. ¿Sí? Doctor, estas fichas epidemiológicas tienen que ser relacionadas con el caso, como la tos febril. Claro, exacto. Hay fichas epidemiológicas para todos, ¿ya? Para felina o coquelucho. Hay ficha epidemiológica para meningitis, hay ficha epidemiológica para cólera, hay ficha epidemiológica para sarampión, para etc. Cada uno es específico. El que tú vas a traer es específico para todos. Y eso se tiene que hacer con cada paciente que se planea hacer un Exactamente. Esa ficha epidemiológica es para cada paciente. Es para un solo paciente. ¿Ya? De Bolivia, no vas a traer de otro país. ¿Ya? Que internet está en muchos países, aunque de Bolivia también está en internet, una página que no te voy a decir hoy. Exacto, ¿ya? Entonces ahí está, ¿sí? Ya, la nasofaringe muy raramente viene hasta acá, hasta la parte de la puertita, ¿no es cierto?, del pulmón, pero no llega a afectar el pulmón. Y aquí puede ser una bronquiolitis, va a decir mucho moco, y ese moco también puede taponar. De esa manera el paciente puede fallecer, ¿no? Entonces, por ese ahogo que tiene. La Bordetella pertussis, vuelvo a reiterar, es un poco básico. ¿Qué tenemos que hacer en el diagnóstico? Hacer 2 exámenes de laboratorio. Uno, biología molecular, para decir PCR-RT, así se conoce. ¿Ya? PCR-RT. ¿Qué significa? Reacción de cadena de la polimerasa en tiempo real. Repito. PCR-RT significa reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, ¿sí? Que es una prueba que hoy se utiliza para muchas patologías, también para SARS-CoV-2, ¿cierto? ¿Sí? Pero también se utiliza para otras patologías. En este caso debemos hacerlo. Aquí es importante lo que tienen que saber, y este es el error más grande que se comete en todo lugar, ¿sí? El periodo de incubación. ¿Cuánto era el periodo de incubación? De 7 a 10 días. 7 a 10 o 14, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuándo sería el día 0? El día 0 de la enfermedad es cuando el paciente comienza con la tos productiva. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Y entonces de ahí, ¿no es cierto?, tenemos 7 hasta 10 o 14 días. Vamos a poner 7 días. ¿Sí? El examen de PCR es bueno en la primera fase. Por tanto, aquí debo hacerle un examen de PCR.
Luego de los 7 días o 14 días, el PCR ya no tiene significancia. ¿Por qué? Porque ya la bacteria o ha lesionado el tejido o se está recuperando. Y como se está recuperando, ¿qué forma aquí? Anticuerpos, inmunoglobulinas, ¿no es cierto? ¿De qué tipo? Primero M y después G, ¿no es cierto? Pues más o menos aquí se va formando la IgM, llega un tiempo y se muere la IgM. Se desciende, ¿ya? No se muere, se desciende. Yo siempre digo se muere, ¿ya? Entonces ahí. Y la IgG después queda ahí, queda largo tiempo, ¿sí? Largo tiempo. En este caso, sí, en este caso aproximadamente puede estar unos 3, 4, 5 años su IgG, ¿sí? Es lo mismo que la vacuna. Cuando yo te vacuno, sí, tienes una IgM cortita, pero una IgG toda la vida entre comillas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por eso que yo tengo esa inmunidad. Y eso es lo que genera también. ¿Ya? Entonces, si yo detecto esto, sería maravilloso. Pero ¿cómo saber en qué momento voy a hacer esto? O todos saben. ¿Qué pasa si la mamá, el niño comenzó aquí, 7 días antes ya comenzó con la tos? Y la mamá me dice, ayer tosió. ¿Estoy haciendo lo correcto? No. ¿Voy a determinar lo correcto? No. Entonces, dependo de tantos factores. Por eso que yo debo hacer exámenes específicos. En este caso, siempre debo de pedir PCR y después tengo que pedir un cultivo. Un cultivo, que es muy importante. El cultivo, bueno, diagnóstica y el cultivo, se hace en un medio que se llama Regan Law. Ahorita lo vamos a anotar. ¿Sí? ¿Ya? Y ya estamos terminando. La muestra debe ser un hisopado nasofaríngeo. Digo, un aspirado nasofaríngeo. No sirve hisopado, no sirve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la bacteria está aquí adentro. ¿No has visto ciudad? Está inclusive aquí. ¿Sí? Y yo le voy a meter hisopas aquí. ¿No lo ves? ¿Ya? Si alguien tiene esa experiencia de meter hisopas ahí, me avisa. ¿Ya? Claro, vamos a aprender. ¿Sí? ¿Ya? No hay hisopo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que meter hasta aquí? Tengo que meter una sonda. ¿Ya? Si quieren, traigan una sondita nasofaríngea. Sí, aquí hay hartos voluntarios. ¿Sí? ¿Lo ven? Y entonces hacemos, es facilito. Agarran, sondas. Sí, meten ahí con una jeringa. Se aspira y listo, sale un moquito lindo, maravilloso. Ya, ese moquito es lo que tenemos que nosotros colocar a este medio de cultivo, pregunta de examen, que se conoce Regan Law. Ya, es el que tenemos en Bolivia. Ya, porque el Borger Gengao, que es el otro medio de cultivo, no tenemos en Bolivia. Ya, pero que lo pueden utilizar. Cuidado que coloquen estos en agar sangre, no sirve. El único medio de cultivo específico para Bordetea pertussis se llama Regan Law o Borger Gengao. No hay más. ¿Ya? La muestra tiene que ser aspirado nasofaríngeo. ¿Sí? Hay una técnica que alguna vez solucionamos con los niños. ¿Sí? Los niños de 2 años a veces te hacen carriles. Hace la sensación de limpieza, ¿no es cierto? Nosotros decimos, haz sonar, ¿no es cierto? Tu nariz, ¿sí? El niño, hace sonar, ¿no? Y sale una cosa maravillosa, eso, lindo, ¿ya? Pero si no sale eso, tengo que hacerlo más aspirado, ¿ya? Es que es muy lindo. Ahora, de 1 año, dile, a ver, hace sonar. Ni siquiera habla, ¿no es cierto? Entonces es difícil, por eso es que el aspirado nasofaríngeo es importante. ¿De acuerdo? ¿Ya? El medio de Regan Law es un medio de color negro. ¿Ya? Aquí está el aspirado. Miren, tiene que estar hasta aquí más o menos, la sondita, porque de aquí vamos a aspirar. Entonces, vamos a aspirar. Ahora, si tuviéramos una máquina aspiradora, ya maravilloso. Pero eso solo lo tenemos en las clínicas, ¿no? Pero en la parte de la consulta externa no tenemos, pero tenemos una sondita y tenemos una jeringa de 5 o de 10 ml suficiente. ¿Ya? No es difícil, es lo más sencillo. Sí, además la sondita es tan delgadita
Ya, si quieren lo hacen conmigo, no hay problema. ¿Sí? Ya, ahí se pueden vengar. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Sí? Entonces, el medio riolano, este es un medio específico. ¿Cuál es la dificultad? Que el cultivo tarda entre 7 hasta 14 días. Ese es el problema. En cambio, el PCR en el día se sabe. ¿Sí? Entonces, por eso yo cuando hago un paciente sospechoso, siempre voy a pedir PCR más cultivo, siempre. ¿Me sirve la tinción de grano? No, no me sirve la tinción de grano, para nada, ¿cierto? ¿Ya? Y no me sirve nada más que el PCR. ¿Me sirve IgM, IgG? No me sirve, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden eso en cuanto a las características. Ahí está el medio de cultivo, el díganlo, ¿no es cierto? Que es un medio de color negro, ya, porque tiene carbón activado muy importante, y esto solo se hace en un lugar en Bolivia y se llama Ingrasa La Paz. No hace ningún medio. Ya, cuidado que les engañen, cuidado que en Punata digan, ah, no está la tosferina, ¿no es cierto? Ya no hay, ya no hay. Ya siempre pongo Punata porque alguna vez en Punata dice que estaban haciendo cosas interesantes. Ya, y no tenían ni microscopios. Entonces, ahí está. Siempre hay cosas extrañas en el mundo. Ya, o la ciudad maravilla de Cuyacoyo, ¿no parece? Ya. Y abuelo sí hay todo. No, de Cuyacoyo. ¿Ya? Sí. Entonces, el cultivo, si sale PCR positivo, pues ya y listo, se hace la tipificación y obviamente se hace el tratamiento. Si el cultivo todavía viene sospechoso antes de los 10 días o después de los 10 días, debemos volver a hacer esta prueba que es el PCR. La prueba de PCR es una prueba específica que tiene una característica de que en el 80-100% es efectivo. O sea, no puede fallar el PCR, que es una prueba bastante excelente, a no ser que la muestra haya sido mala. Entonces, si el PCR es positivo, confirmado, si es negativo, habrá que ver qué otra patología es, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos acá? Ah, lo último sería el tratamiento. Y el tratamiento, igualito como les he dicho hace rato, se llama acitromicina. Nada más, acitromicina. Obviamente el paciente se va a curar casi solito, ¿no es cierto? Sí. ¿Tenemos más tiempo o no? ¿Pasamos? ¿Sí? Siempre me olvido del tiempo, pero bueno, no importa, ¿no? Ya empecé a ver. Bueno, por último, ya saben, la vacuna, que ustedes ya lo conocen, se llama pentavalente en Bolivia. ¿Ya? No está acá el nombre, pero la vacuna se vacuna a los 2, 4 y 6 meses, a los 15 o 18 meses una dosis de refuerzo y entre los 4 y 6 años otra dosis de refuerzo. Y listo, con eso estamos inmunizados. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, el sábado. No tienen examen nada el sábado, ¿no? Es que alguna vez siempre me colocaban inglés. Sí, no pasa nada. Después de la guía. Entonces, en la semana de su examen, dan el examen.